Te doy la bienvenida oficialmente a Jorge Acaiturri. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué Andrés, tal? ¿cómo estás? Un verdadero placer. Muchísimas gracias también Gusto por esta contigo. apertura. Gusto contigo. Bueno, has tenido una experiencia y un bagaje enorme, te lo reconozco, tanto en la Asamblea Nacional como concejal también de la ciudad. Y también has estado inclusive impulsando proyectos en muchos campos, ¿no? Educativos, sociales. Educativos, de sociales, de la misma seguridad mismo. Vamos a hablar un poquito de la DACE también, ¿ah? Vamos a hablar un poquito de todo, pero antes que nada, un saludo cordial para todos los seguidores de InfoExpress en las distintas plataformas. Genial, muchísimas gracias también por la mención. A ver, vamos de a poco, me gusta ir de lo particular a lo general. De lo particular empecemos por las cosas de la ciudad. Pregunte lo que quiera y de lo Muy, que sea. muy bien, vamos a preguntarle ahí varias cuestiones. A ver, Jorge, mira, yo quería empezar por el tema, evidentemente, de la seguridad en Guayaquil. De Es acuerdo. algo que no podemos obviar. Hoy nos hemos levantado con estadísticas, la verdad, graves por el tema de las muertes violentas solo en la zona 8 aquí. Es una problemática real. No solo en la zona 8. El Diría que mucho país, el el país, país claramente. a julio cerró con 50.9 Imagínate tú. muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso significa entre 14 y 15% más que el año más violento de la historia del Ecuador, que fue el año Sí, ya. 2023. Entonces, las estadísticas son graves. Acá en la ciudad, si Ujú. quieres hablar de la urbe, hermano, los asesinatos, extorsiones, etcétera, en Urdesa han subido Es una cosa aproximadamente terrible. 333%. Una zona que antes era segura, que tenía una gran participación dentro del comercio y el turismo de la ciudad, hoy se encuentra totalmente abandonada. ¿Y sabes por qué pasa eso? Según Primero, tú, ¿cuál es el diagnóstico? mira, primero hay que entender algo. La seguridad es competencia del gobierno nacional, pero los Ujú. gobiernos locales pueden hacer mucho, apoyando con tecnología, Ok. con insumos, con equipamiento y por supuesto con coordinación e incluso hasta con trabajos de inteligencia. Pero si hay una descomunicación total y no existe diálogo entre el gobierno nacional y los distintos niveles de Ujú. gobierno, entonces suceden este tipo de Bueno, ya han cosas. empezado, aparentemente. Vimos que A hubo ver, una mesa técnica pero ¿para ahora qué fue en la el reunión? municipio. ¿Para qué fue Entien- la reunión? Entiendo que estuvo Yo vi una Reiner y la reunión, prefecta y el alcalde. yo vi una reunión en Quito para planificar Ujú. los temas referentes a la llegada del señor Marco Rubio al Ecuador. Después vi otra, que creo que fue antes, en la que estuvo la prefecta, estuvo el ministro y estuvo el alcalde. Sí, de esa me Ya refiero que la verdad no se dio tanto detalle, honestamente. no se dio nada de detalle. Ujú. Pero si no existe cooperación en conjunto, pero más que nada, si no existe la voluntad para destinar los recursos necesarios para poder enfrentar al crimen organizado, entonces vas a tener siempre una guerra simétrica en la cual la delincuencia tiene más recursos que el Estado. Ahora, Ujú. acá hay una discusión, creo yo, que hay que ponerla sobre la mesa. La estrategia. ¿Hay que seguir persiguiendo cabecillas o hay que ir detrás del negocio? Y vamos a explorar eso un poquito el tema. ¿Por qué? Por supuesto que hay que meter a los cabecillas del crimen organizado Por tras las supuesto, las rejas y que cárceles, claro. sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Pero ¿qué es más importante? Mire, y déjenme aquí hacer un pequeño Dele, resumen. dele, adelante. Cuando el presidente Noboa entró, la prensa decía que habían 67 pasos ilegales en la frontera norte, es decir, en la frontera con Colombia. Ujú. Hoy la misma prensa dice que hay 185. Tienes en la frontera un gobierno que se dice tiene ciertas relaciones con estos grupos. Entonces, el cartel del Golfo Ujú. ahora son las autodefensas de Nariño. Y Ok. básicamente se han tomado esos 586 kilómetros de frontera. ¿Y se proyecta que hayan más caminos fronterizos? Pregunto yo, ¿el gobierno nacional ha reforzado No, la por supuesto que presencia no. con las fuerzas del orden en la frontera, sí o no? Porque si mañana tú, y para eso sirve la colaboración internacional, Ujú. si mediante imágenes georreferenciadas, colaboración en conjunto, destruyen estos pasos ilegales, pones escáneres que estén de forma perenne en la Ujú. frontera, escáneres móviles en puerto, vas a aumentar la incautación. Y el problema es que Colombia incauta 3 kilos por cada kilo que incauta el Ecuador. Entonces la operación de lo que se denomina traslado, custodio, almacenamiento y contaminación, que es cuando están Ujú.
en puerto, le sale mucho más barato hacerla en el Ecuador que en Colombia. Y por eso es que las bandas vienen acá. Por el otro lado, tienes la frontera sur con Perú, que también es la segunda mayor productora de cocaína en el mundo, Claro, pero tenemos que es países por, vecinos pero que es por que la que producen entra la esta y fentanilo. mayoría de las armas y de la maquinaria para la minería ilegal que depreda el medio Ujú. ambiente y extrae los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces, si no se fortalece la presencia de la frontera, ahí sí, con tecnología, con coordinación internacional y trabajo de inteligencia para anticiparse e identificar lo que están haciendo los productores, entonces la guerra va a seguir siendo asimétrica. Entonces déjame entenderte algo. Lo Encantado. importante es cerrar las puertas de la casa para poder, casa adentro, también ir limpiando un poco, digamos, Mira, limpiando la alfombra, yo pues, ¿no? creo que lo importante es todo, pero si tú les quitas el negocio, Ujú. las bandas que operan acá se van quedando sin recursos. Y se van quedando sin recursos, entonces ya no son atractivas para aquellos jóvenes que están reclutando para que trabajen el día de hoy, porque no tienen los recursos Claro. necesarios. Otro tema fundamental y es el control de las fuentes hídricas. ¿Por qué? Porque ahora también mediante un sistema que se denomina RIP on, RIP off, Ujú, sale el buque y con pequeñas lanchas los interceptan, someten a capitanes, a las personas que están en el barco o los compran, ujú. entonces in- También nace ahí la problemática. incluyen la droga dentro de los buques. Entonces va a ser fundamental el trabajo en la frontera, tanto norte y sur, como el control de las Ujú. fuentes hídricas para quitarle el negocio a las bandas. En el momento que en el Ecuador se comienza a incautar más kilos o toneladas, los delincuentes transnacionales comienzan a decir, busquemos otro lado. Y mira, Jorge, ya que mencionas el tema buques y decomisar y bandas y mafias, ese era otro tema que quería empezar también a tocarlo contigo, porque no Encantado, mucho se aborda, no mucho se habla, pero entiendo que la gente le tiene conocimiento. Quiero enfocarme ahorita con el tema portuario de la ciudad de Guayaquil, más que nada. encantado. Vivimos una crisis que el gobierno, si bien a través de la agencia aeroportuaria ha declarado en emergencia este sector, pero ahora este fin de semana estuvo involucrado una peligrosa banda que es Mafia 18, en donde se los vio dejando panfletos extorsivos ahí a las afueras de los puertos. Pero yo quiero que me cuentes bajo tu análisis eh, esta falta tal vez de ineficiencia o tal vez sí de una manera tardía porque hacen operativos, tanto personal del gobierno. Pero ¿cuál es tu diagnóstico en general sobre esta problemática y que tiene al personal de los puertos? No te estoy hablando de gobierno, te hablo personal interno ahí desprotegido. Te voy a responder ahí algo que es un análisis sencillo. ¿Quiénes denuncian más la presencia de drogas en contenedores en los puertos? ¿El personal de los puertos o las empresas verificadoras? Las empresas verificadoras. Las empresas Entonces verificadoras. significa que algo están haciendo mal en los puertos. Y si algo están haciendo mal en los puertos, tú no puedes echarle la culpa a las personas que trabajan en los puertos. Porque si tú no le das seguridad, equipamiento y tecnología a las personas de los puertos para tener garantía, van a ser presa de las extorsiones y amenazas del crimen organizado. Aquí hay que decir la verdad. Esto ha pasado en todas partes del mundo. ¿Cuándo se comienza a controlar? Cuando tienes una fuerte presencia de las fuerzas del orden, cuando tienes la tecnología y el equipamiento necesario que te permite a Ujú. ti poder anticiparte, descubrir el tema y denunciarlo de forma correcta sin que te pase nada. Acá hay un tema fundamental también y que va conectado con lo que hablamos, es el sistema judicial. No puede ser que se sigan soltando a delincuentes de la forma que se lo está haciendo. Mira, Es que a cuando, eso voy, porque por ejemplo, cuando, Reinberg atrapa a estos integrantes de la mafia claro que 18 sí, del puerto y probablemente vayan a caer en libertad y se va a estar luego cuando, quejando en redes sociales y esos mismos van a seguir cuando, extorsionando en los puertos. cuando fui asambleísta en el periodo anterior, Ujú, una de las críticas que yo hice fue a la Comisión de Justicia, a este señor Cedeño, que lo que yo decía es, me parece inaudito que estén tratando el Código Orgánico de la Función Legislativa, que discúlpame la palabra, a nadie le importa un carajo, ujú. en vez de tratar los temas de mano dura que le van a permitir a jueces y fiscales tener mejores leyes y herramientas para contener con contundencia el crimen organizado. Mira, una de las cosas que nosotros planteábamos y que va a ser fundamental, y las voy a desarrollar, eliminar el procedimiento abreviado para aquellos delitos que tienen de cabeza al Ecuador: narcotráfico, terrorismo, asesinatos, Ujú. homicidios, secuestro extorsivo, femicidios.
y etcétera. ¿Por qué? El delincuente va, se declara culpable, automáticamente le reducen un tercio de la pena y después por buen comportamiento, en un año ya está en la cárcel. ¿Y qué pasa con el pueblo ecuatoriano que se quedó afectado? Después, las medidas cautelares para los mismos delitos. ¿Qué planteaba yo? Que se eliminen, que solo quede la prisión preventiva. Pero aquí viene el tema de la prisión preventiva y el que el gobierno se ha equivocado en su propuesta y en abordarlo bien. Lo que tienen que eliminar es la caducidad de la prisión preventiva. ¿Por qué? Pregunto yo, si hablamos de que hay Ujú, una guerra simétrica y que los delincuentes tienen plata más que el Estado, también tienen plata para comprar a jueces y fiscales. Entonces, ujú. no a todos, obviamente, porque también no se puede generalizar, también hay jueces y fiscales probos, pero mañana vienen, Pero son más los que no renuncian. te compran al juez o te compran al fiscal, te dictan 3 meses de prisión preventiva, a los 3 meses no te formulan cargos y ya estás en la calle. Ujú. ¿Y qué pasó con el pueblo ecuatoriano que se quedó afectado? En cambio, si tú le eliminas la caducidad, obligas al juez y al fiscal a dictar sentencia condenatoria o absolutoria, pero ya tienes una sentencia. Entonces, Y si lo relacionamos a estas mafias que estas precisamente cosas son están en los puertos, fundamentales. cómo se soluciona eso? Es que, vuelvo y repito, si no hay una mayor presencia de las fuerzas del orden y no hay la tecnología necesaria para que ellos Pero es que puedan sentirse seguros. anunciaron Y no ha militarización. pasado nada, y no ha pasado nada, para que se sientan seguros, pero después tienes un sistema judicial que no le da respaldo, entonces Ujú. la gente se siente indefensa. Esa es la realidad, por eso esto es un trabajo integral, que hay que hacerlo en la frontera, en el territorio nacional, hablo de fuentes hídricas, Ujú. hablo de las calles, vías, puertos, pero también en el sistema judicial. Si no se lo aborda desde estos 3 puntos, no va a funcionar. Si se lo aborda desde Ujú. estos 3 puntos, en el tema judicial, los delincuentes van a tener claro que van a tener que pagar una sentencia dura. Después, si se lo hace en territorio, vas a tener una mayor presencia y en puertos complicas el ingreso. Si pasa eso, sus costos operativos, hablo del de las mafias, se eleva, buscan a dónde irse. Es clarísimo. Le quitas el financiamiento a las bandas locales, por lo cual para ellos va a ser más difícil reclutar gente o ya no es negocio, mi querido amigo. Ya no es negocio, Es, claro. es así. Y lo de Blackwater, cuando vino también Eric Prince a los puertos, eso también fue Yo creo que, pura fachada. mira, hasta que no se vean resultados, al menos podemos decir que para lo que vino no ha funcionado. Y si el día de hoy tenemos el índice de muertes violentas más Ujú. alto de la historia, es porque esa estrategia, al menos por ahora, no está dando resultados. Ok, muy bien. Quería seguir un poco con el tema de los puertos, más que nada porque esta semana hemos aquí en el medio como tal, Ujú. desde el día de ayer, no solo hoy, y vamos a seguir así bueno, hasta el cierre de la semana creo, sobre esta situación. Y aquí quiero leer algo, ¿no? El Desarrollo Portuario de Ecuador, la Autoridad Portuaria de Guayaquil declaró en estado de emergencia por 60 días. La decisión responde a la presión de grupos criminales sobre empresas y servicios en la principal terminal marítima del país. No es un secreto a voces que las navieras inclusive han tenido que Javier, salir del puerto. esto que tú estás diciendo es gravísimo porque el puerto de Guayaquil ha sido históricamente uno de los puertos más importantes en la costa del Pacífico. Pero ya las empresas navieras internacionales están comenzando a buscar otras opciones por la inseguridad. Y si buscan otras opciones, lo que se afecta es el empleo, los ingresos, Ujú. las ventas, la recaudación y la calidad de vida del pueblo ecuatoriano en un momento en que la situación económica es apremiante. Entonces, Ok. todo este tipo de cosas hay que analizarlas, pero hay que responder. Se puede responder, se lo puede hacer. Lo que no podemos es estar buscando fantasmas o distractores para desplazar la culpa, confundir al electorado o a la gente, en vez de asumir la problemática y responder de forma eficiente. Es que es real lo que digo, porque de verdad me preocupa porque siento que el gobierno realmente no piensa en el personal que está dentro de estos puertos, dando la vida todos los días, que tienen familias y que al final del día lo único que ellos hacen es, de alguna manera, armar un poco de narrativas en Tú dices, donde, no piensa en el personal. Yo te digo, vamos a las consecuencias final. No piensa en el resultado, porque el resultado final afecta a la persona que trabaja en los puertos, el resultado final te afecta a ti, me afecta a mí, me afectan a las personas que están ujú, conectadas, nos afecta a todos, porque tienes una problemática de inseguridad real que también afecta el tema económico, que significa menos oportunidades para poder tener una vida digna. Entonces, afecta a todo. ok, muy bien, vámonos con otros temas.
quiero aprovechar, ya que sé que tienes Dele. experiencia en el tema de la gestión de la DACE Ah, en su claro, por momento, supuesto. y quería traer a colación este tema interesante, porque vi aquí, cito el medio, Primicias, en donde el alcalde de Guayaquil en su momento dijo, bueno, una declaración, que en lo social fue un golpe duro, porque para mí, porque confié en gente que no estuvo a la altura, igual el culpable soy yo por bobo, perdóneme por haber confiado en personas que no pensaron en ustedes. ¿Qué pasa a nivel de esta entidad en Ya, general? Y también el personal que ha rotado también dentro de la DAS. primero, él sabrá por qué se autodefine así. Eso uno. Dos. Pero Mire, explícale un poco a la gente qué es mire, la DAS. Vamos a ver, desde el origen. la DACE era la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil. En mi periodo la convertimos en empresa pública. ¿Por qué? Ya. Porque el municipio tenía muchos procesos. Y al tener muchos procesos, la DACE tenía tiempos. Por ejemplo, Ujú. el tiempo de entrega de los libros. En nuestra época era también de mochilas y pantallas digitales en el programa Más Libros. Ahora veo que solo es de libros y para menos beneficiarios. Pero bueno, entonces, si compras públicas del municipio no levanta el proceso a tiempo, tú te demoras en entregar y ya está a destiempo. Entonces, para agilitarlo, le dimos independencia administrativa y que de esa forma los tiempos, se denominan tiempos fatales cuando vas Claro. a hacer contratación, se puedan cumplir. Pero yo siempre he dicho que es el corazón del municipio, el que se encarga de la parte social, del que es la institución que se encarga de generar empatía y atender a los que más lo necesitan. Ese fue el concepto que nosotros le dimos con equidad y para construir igualdad de oportunidades. Pero que un alcalde reconozca que no se han hecho las cosas bien durante 2 años, Pero a ¿a ver, qué es? vamos a decir las cosas como son. Él hace igual que el gobierno, porque al decir es culpa mía, al menos reconoce, pero busca intentar desplazar la culpa, es decir, compartir con quienes se equivocaron. Pero ¿quién nombra al gerente de la DACE? ¿Quién nombra a la presidenta de la institución? El alcalde. Ujú. Entonces, hay una culpa del 2. De entrada tuvo que darse cuenta. Yo lo advertí. Ahora, no está mal que recule, pero yo lo advertí porque cuando yo vi que dejaron de entregar tablets y comenzaron a criticar eso con una injuria, cuando vi que eliminaron las becas, cuando vi que eliminaron las mochilas, las pantallas digitales, el programa de prótesis para los niños que habían perdido sus extremidades. El programa de Guayaquil Territorio STEAM, quizás el programa educativo más importante que tenía el país en ese sentido. Y muchos otros proyectos cerraron los caos. O sea, ya no hay nada de eso. Ya no hay nada de eso. Y lo vi al señor Samán que comenzó a contratar circos, circos, cosa que antes Ya. nosotros lo hacíamos como responsabilidad social y nos costaba cero, no nos costaba nada. Pero este señor se gastó más de $500,000 contratando circos. Después, cuando vi que contrataron un parque de diversiones con juegos mecánicos que ni siquiera tenían el soporte energético y las personas se quedaron arriba, tú te acordarás de esa Ah, sí, noticia. sí, sí, ¿verdad? Dije, ¿qué está pasando? Entonces, si yo soy alcalde y veo que el tipo que tiene que contratar todo este tipo de cosas para que la ciudad pueda progresar en materia social y educativa, está contratando circos y parques de diversiones, al otro día, señor, usted se va a la casa. Pero no tengo que esperar 2 años. Mire, mataron un programa que era fundamental, maestros ejemplares. El Ecuador, en el año 2017, Ujú. participó en las pruebas PISA-D, que son las que miden el nivel académico, es decir, el nivel del sistema educativo. Las pruebas se dan en matemáticas, en ciencias y en lenguas. D porque es para los países en vías de desarrollo. Reprobamos en matemáticas, reprobamos en ciencias y aprobamos con la calificación más baja de todas en lenguas. Nosotros hicimos un programa para al año capacitar, si mal no me equivoco, eran a 6.000 docentes en ciencias, Ujú. lenguas, matemáticas, para que aprendan a enseñar en entornos distintos al aula escolar, es decir, en la modalidad online, para que puedan captar la atención de sus estudiantes porque nos tocó el entorno de la pandemia. Ok. Inglés, coaching y etcétera, para que puedan dar educación de calidad a nuestros niños. Comenzaron con una nota baja, porque se les hace un examen inicial para saber en qué estado está. Mejoraron drásticamente su nivel. ¿Cómo puedes eliminar un programa así? Que no era ni caro. Las becas. Hay una gran diferencia entre cómo se reparten las becas en el Ecuador. Todos sabemos que la gran mayoría, y no lo digo por criticar, pero así ha sido siempre, se quedan en la capital de la República. Acá nosotros entregamos más de 16.000 becas después de un Ujú. análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas
de la economía, la ciudad podía ser competitiva. ¿Cuáles son las profesiones que pagan salarios de renta media y renta media alta para que puedan tener buenos ingresos? ¿Y cuáles van a ser los empleos del futuro adaptados a la Ujú, realidad del Ecuador? Y sacamos 16.000 becas. Es el mayor programa de becas de ese nivel con institutos particulares de educación superior que tiene la nación hasta ahora. Correa en su momento, claro que él entregaba becas a nivel internacional, pero había entregado 11.000 y pico, más o menos. Lo mataron. Te voy a explicar lo que era el programa STEAM. ¿Qué significa STEAM? Es una nomenclatura que significa ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, en la cual está todo bien equipado. es una metodología que capacitas a los docentes para que nuestros niños aprendan, niños y jóvenes, a la resolución de problemas con programación, scratching, matemáticas aplicadas, mecatrónica, domótica, todo lo necesario para enfrentar la demanda laboral del futuro. Ujú. Así en escuelas particulares populares en su momento, capacitamos a docentes y los dotamos de equipos de robótica para que mediante este sistema puedan capacitar a nuestros niños. Es decir, le dimos a las escuelas pobres lo que tienen las escuelas peluconas. ¿Sabes lo que hicieron? Mataron el programa. Miles de cursos de capacitación en Ujú. este sentido para la gente que aplicaba y lo mataron. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú no entiendes eso, entonces no entiendes cómo construir las bases para un futuro. Y eso es lo que desafortunadamente está pasando. O sea, usted me está hablando en otras palabras que el talón de Aquiles de este municipio, podría decir, va mucho con lo social y con todos estos No, proyectos que se no, 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 mi querido amigo. El talón de Aquiles son muchas cosas. Y ya no es Oh, talón. por mencionar una de ellas, Y, pues, ¿no? y ya no es talón, es un cuerpo entero, mi querido amigo. Te voy a decir por qué. Primero, ¿cuál fue uno de los mayores éxitos que tuvo Febres Cordero? Perimetral, No, 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 no. se La le- perimetral lo hizo cuando fue presidente y Nebot ya. cogobernador. Cuando fue alcalde. Hablemos de la alcaldía de Febres Cordero y que después continuó Nebot. Darle orden a la ciudad, pues. Sí, a nivel de seguridad, Era ¿no? una ciudad ordenada. Ujú. Ahora vemos la ciudad repleta de informales. El otro día veía cómo en las redes sociales denunciaban que afuera de Puerto Azul vendían seco de chivo. Te pregunto yo, ¿quién invierte en una ciudad donde los informales la tienen tomada? No, pues Nadie. claro, no. Dos, es fundamental ese orden para el turismo, que se ha destrozado en Guayaquil y que fue una de las cosas fundamentales del trabajo social cristiano, convertir a Guayaquil en una ciudad atractiva a nivel turístico. Segundo, la basura. Esto es algo que yo no entiendo por qué no lo quieren reconocer. Yo te pregunto a ti y le pregunto a la gente que nos está observando, ¿Guayaquil está más sucio o más limpio? Bueno, no. Di Yo la supongo verdad, que por donde uno va también, tendría que ver. muchísimo más sucio. A ver, si tú vas por Urdesa o vas por ciertas zonas hace años, eso está limpio. Ujú. Anda pues a los distintos barrios del sur o del noroeste de la ciudad, montículos de basura como en los años 80 y no lo quieren reconocer en vez de llamar a la empresa proveedora y decirle, ¿qué está pasando? Pues señores, hay formas de solucionar esto, pero no lo están haciendo. Entonces la ciudad está más sucia. Voy a decir una cosa fea que a mí me chocó mucho y me llegó al corazón porque es lo que yo viví de niño. A Mira, ver. cuando yo era niño, me acuerdo mi papá me llevó a conocer Quito y Quito en esa época tenía buenos alcaldes, venía de Rodrigo Paz, Yamil Maguad, Ujú. etcétera, que fueron buenos alcaldes. Después Maguad como presidente un desastre, pero como alcalde fue un buen alcalde de Quito. Le decía, papá, ¿cómo puede ser posible que Quito sea una ciudad limpia, con las calles en buen estado, y Guayaquil esté como está? En ese momento eran los Bucarán quienes manejaban la alcaldía de Guayaquil. Y que Y, también era una porquería y la ciudad. no, ¿cómo? Fue denominada la Calcuta de América Latina, ¿ya? Por la falta de servicios, la suciedad. Y el comentario era, qué pena, y esto es horrible, a mí me duele el alma porque yo soy guayaquileño hasta las marimbas timbas. Guayaquil huele a pipí. Y el otro día en las redes sociales una chica puso ese comentario y si tú vieras la cantidad de reacciones a favor que tuvo diciendo es verdad cómo se ha destrozado la limpieza, Guayaquil está más sucio, eso a mí me llega al alma, Por porque supuesto. yo vi cómo Guayaquil resurgió de sus cenizas y se convirtió en una ciudad de progreso y bienestar en la cual la gente tenía acceso a sus derechos, a obras y servicios con calidad, calidez y cobertura. Vi cuando el aeropuerto era una porquería y pasó a ser un gran
aeropuerto. Vi cuando el registro civil nacional era una porquería y Guayaquil pidió las competencias y comenzó a funcionar. Vi esta historia, yo la cuento poco, pero tengo muy buenos amigos en Buenos Aires. Yo hice una maestría allá y por medio de un amigo tengo muy buena relación con la gente que trabajó primero con Macri en la jefatura de Estado de la ciudad de Buenos Aires, después en la Ok, presidencia, y con Horacio Rodríguez Larreta. Y me vinieron a visitar ya hace 13 años, en el año 2012, cuando Macri era jefe de Estado de la ciudad de Buenos Aires, que es alcalde de Buenos Aires. Ese es el símil. ya. Y se iban de viaje a hacer la ruta Espondilio, entonces yo los llevé al terminal terrestre. Me llamaron, che, Buenos Aires no tiene un terminal terrestre como el de Guayaquil. Y yo le decía, bueno, eso es parte de cómo se han recuperado los servicios en la ciudad. ¿Tú crees que las personas que vienen de otros lados pueden decir eso de Guayaquil ahora? Claro, probablemente han de tener No, sus reparos, vamos a evidentemente. decir la verdad, di las cosas como son. No. Entonces, no se ve una obra importante. Yo, No, pero ahora, ahorita que lo dices, y para que sigas, sí. es verdad, cuando al alcalde le dicen el tema de la basura, normalmente Ujú. siempre apunta al ciudadano, dice, es que esto es un tema cultural, esto es porque el Guayaquil, casi que nos dice que los A ver, guayaquileños no tenemos cultura a ver. de limpieza en la ciudad. O sea, es verdad, yo lo he escuchado, mira, yo veo mucho los enlaces radiales porque me Y, toca por trabajo. y digamos que es así. Pongámonos en el plano que es así como dice Álvarez. Pero tú estás para solucionar. A ver, Claro, esto es sencillo. ¿Tienes hijos? no, No tienes. Cuando tengas, si se portan mal, con muchísimo amor y empatía, tú tienes que educarlos y solucionar. ¿Sí o no? claro, El alcalde no toca. puede estar siempre echándole la culpa a la gente en vez de ver soluciones a la interna, porque te escogieron para solucionar problemas, no para decirnos que somos los culpables de los problemas. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Vamos a las obras. Oye, ¿qué obra importante hay en Guayaquil? Bueno, es que él dice que el gobierno no le paga, no le da el tema de... Qué bueno que tocas ese tema. Es verdad que el gobierno Y le que sí es verdad. tiene deudas. A Que ver, por cierto van a presentar algo yo ante la Corte nunca en mi Constitucional por vida deuda. había visto que el presidente de AME dé una rueda de prensa diciendo que va a demandar al gobierno ante la Corte Constitucional porque se deben más de 600 millones. Es real, Eh, esa es la noticia. Mira, es la primera vez que veo una respuesta así. Pero te voy a decir algo. Parte del éxito de la administración de León y Nebot Ujú. fue convertir a Guayaquil en una ciudad que generaba el 65% de sus ingresos. Entonces, hay que ser eficiente en cómo se invierte. Y acá no vemos, mira, ninguna obra importante. Y tengo que decir algo porque a mí no me gusta criticar por criticar. Veo, por ejemplo, que ahora van a presentar un programa para darle habitabilidad a los policías, me parece bien, en la DACE, cuando el gobierno no tenía en dónde ubicarlos, yo incorporaba los CAMI, les ponía Ujú. las camas, colchones y llegué a albergar hasta 2.000 policías. Y parte de la propuesta de campaña para el periodo actual que Cintia no ganó era esa, construir una zona en la que los policías puedan albergarse. Veo que ha retomado esta que fue propuesta nuestra, me parece bien. Veo que está intentando hacer ciertas obras para mejorar la Ujú. movilidad en la ciudad. Está bien, pero te voy a decir algo, la movilidad solo se va a mejorar cuando mejores la calidad del transporte público y cuando entiendas hacia dónde crece la ciudad y se construyan nuevos alimentadores de la metrovía con las líneas necesarias para esas zonas. Eso te Entonces, oí, inclusive te sí, proyectabas a lo que va a ser, por ejemplo, el nuevo aeropuerto y demás, en en, donde no se ha pensado, por entonces, ejemplo, a nivel de entonces transporte eso. hay que entender. Ahora, veo que ahora cuando falta un año y pico, tienen la voluntad de comenzar a hacer ciertas obras. Qué bueno, un error solo se convierte en un error cuando uno no está dispuesto a recular. Así que eso es positivo. Pero vuelvo y te repito, yo no veo una planificación, una estrategia ni un norte. En la época de Flores Cordero y Nebot, hubo una gran relación con el sector privado en la Ujú. ciudad. La gente participó del proceso de desarrollo. Te pregúntalo, ¿quién quiere invertir en Guayaquil hoy? Una ciudad que no está limpia, una ciudad que ya no tiene el orden que tenía antes y con índices de inseguridad altísimos. Esas cosas al menos deben hacernos poner las barbas en remojo. Muy bien, 2:10 del mediodía, estamos aquí con Jorge Caiturri, dejen sus preguntas, estamos aquí teniendo una charla
ahorita más enfocado a Guayaquil. Y para seguir en eso también, Ojo que lo digo sin ánimo de criticar, sino no con entiendo, ánimo claro, de analizar para comenzar a proponer soluciones a la por supuesto que problemática sí. de la ciudad. Aquí cuando tú discrepas con alguien, esa persona no es tu enemigo. A lo mucho puede llegar a ser tu adversario conceptual, pero no tu enemigo. Discrepar es válido y necesario en Ojalá muchos democracia. pensaran así, la verdad. Mire, yo tengo una frase. El diálogo y las discrepancias son Ujú. fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Así que hay que manejar las discrepancias y las coincidencias con la altura necesaria para poder solucionar los problemas de la gente, porque ese es el fin, ese es el objetivo. Jorge, en cambio, haciendo una comparación con la prefectura, ¿cómo ves en cambio ese trabajo ahí, netamente con la prefecta Marcela Guiñá? Te voy a ser franco. ¿O son de la misma tijera ambos, tanto Aquiles como Marcela? O sea, Mm, porque cada uno ha demostrado tener un método de trabajo algo diferente, o por lo menos un método de queja distinto. ¿Quieres que te sea franco? Por ahora mucho TikTok y poca obra. Te quiero ser franco. Mira, primero, para mí las prefecturas no deberían existir. Te digo, para mí De las entrada, ok. competencias de las prefecturas deberían estar en las alcaldías. Te pregunto yo, ¿qué son los caminos vecinales? Son calles rurales. ¿Y quién tiene las competencias de las calles? Las Ujú. alcaldías. ¿Qué sistemas de riego no lo puede hacer un municipio? Claro que lo puede hacer. Perdón, vías y carreteras, ¿qué no les puede dar mantenimiento hacerlas un municipio? Claro que lo puede hacer. Entonces, desde mi punto de vista, somos el único país del mundo que tiene gobernador, representante del ejecutivo, prefecto y alcalde. En otras partes, el gobernador es una especie de prefecto con mayores competencias. Acá eso no pasa. Así que desde mi Chuta, punto de pero lo vista, del gobernador, hermano, la verdad que no, también no, no, esa no, no. figura a mí, Es no, que, sabes que nunca me ha es gustado la que, figura de es gobernador que, aquí. es que en realidad No la entiendo, la verdad. deberías de analizar uno de los dos y adecuar las competencias. Ujú. Pero eso es tener prefecto, gobernador. Oye, sale a la calle y pregúntale a la gente cuáles son las competencias del prefecto y la gente no sabe. Sale a la calle Sí, y pregúntales. Ojo, que no como la, el gobernador tampoco, tampoco, como el gobernador tampoco. tampoco. Pero ojo, ojo que con esto no busco criticar a la persona. Entiendo, Estoy sí, criticando al cargo, al rol, al al cargo, cargo. ¿no? Correcto, así es. Bueno, para ir cerrando ya la entrevista con una que otra preguntita más. Entiendo que por Dele, agenda, dele. por tema No, de tiempo. no, 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 ¿Seguro? no. ¿Todos estamos bien? Bueno, Tranquilo, dale. Yo te dije que vamos a hablar de todo. así Así que veo, pregúntame de todo. así veo, estamos bien. Vamos a Cuando hablar un uno poquito. contesta con altura y con respeto, sin mentir y sin ofender a nadie, puede decir lo que piensa. Bueno, muy bien, gracias por eso, Jorge. Coméntame un poco de cómo está actualmente el proyecto político de la seis, el Partido Social Cristiano. ¿Qué andan últimamente? ¿Están tal vez ultimando algún detalle? Vimos hace semanas que Nebot salió con un video ahí de forma un poco esporádica, porque no se sabe más, aparte de la comunicación que sacó. Pero en general, ¿qué se está trabajando a nivel de bases en el partido? ¿Qué se tiene de cara también para las seccionales el próximo, bueno, todavía falta, para el 27 y demás en general? ¿Y cómo sientes también el diagnóstico que pasa actualmente en la Asamblea? Porque fue un golpe igual fuerte para Claro ustedes que el sí. tema de las A curules. ver, comencemos por lo de Jaime. Lo de Jaime fue un llamado cívico a la acción, dado el enorme sentido de civismo, amor Yo y pensé que se había cansado responsabilidad ya que de él andar tiene. jugando golf, o ya es Él aburrido no ahí juega de... golf, no juega golf, pero dado el enorme compromiso que él tiene con la sociedad. Y O sea, eso, pero aún quiere estar en política es la pregunta. ¿Qué más siente que usted? Porque política, más que política, y te quiero decir algo con referencia a eso. Nos hemos acostumbrado a decir, ah, está mayor que de un paso al costado. ¿Por qué? Si al final de tu carrera es donde acumulas la mayor experiencia, claro, el experiencia bagaje. como para servir de la mejor forma. Mira, en otras partes del mundo, cargos como alcaldía, presidencia, son el final de la carrera de un político después de haber No, yo recorrido, estoy de acuerdo con usted. Es más, el juez, ahorita que está con el tema de Fito, ya ya, entonces, el tipo tiene como después 90 de y haber pico de años. recorrido un Sí, sí. trayecto importante que te nutrió de la experiencia necesaria. Eso también puedes hacerlo de joven, si tienes la experiencia necesaria. Ujú. Pero yo no creo que hay que descartar la experiencia de un tipo que fue alcalde 19 años y que lo hizo muy bien. Entonces, todos sabemos que él tiene un compromiso enorme y un sentido de responsabilidad y un civismo gigantesco por Guayaquil. Entonces, eso uno, fue un llamado a la acción cívica. Después, segundo, el Partido Social Cristiano reagrupándonos.
conversando e identificando errores. Porque cuando pasa lo que nos pasó, uno tiene que analizar por qué nos pasó esto, en dónde estuvo. No más alianzas, En ya la, eso de las alianzas. veámoslo, en las propuestas, no creo que haya estado en las propuestas. Si tú le preguntas a la gente, está de acuerdo con la mayoría de las propuestas de las 6, pero creo que en comunicación fuimos muy obsoletos, nos dejamos vender una historia de que teníamos un acuerdo con el correísmo que no es cierto. Y la gente, ¿cuál fue su primer análisis? A ver, yo voté por las 6 porque era antagónico al correísmo. Nebot siempre fue el que defendió la libertad en sus distintos niveles en el Ecuador. Y a nosotros, ¿cómo puede ser que ahora pacte con el correísmo? Y eso no es así. Y permíteme darte ciertos ejemplos. Nosotros siempre hemos estado en contra de subir impuestos y seguimos con la tesis. Ujú. Y la gente está de acuerdo con nosotros. El correísmo que sí subió impuestos con el terremoto, en cambio ahora votó en contra de los impuestos. ¿Quién se sumó a la tesis? ¿Nosotros el correísmo o el correísmo a nosotros? El Al correísmo correísmo a de ellos, nosotros. claro. Nosotros siempre hemos estado en contra de meterle la mano a los fondos del IES porque esta plata es de los afiliados, no para financiar un gasto corriente ineficiente del Estado. Te pregunto yo, ¿el correísmo le metió la mano al IES? Sí, fue el primero que le metió la mano al IES. Ahora, en cambio, está en contra. ¿Nosotros nos sumamos a la tesis de ellos o ellos se sumaron a la nuestra? Ellos se sumaron a la nuestra. Entonces, ¿en dónde está el acuerdo? Porque esto nace desde el gobierno de Lazo. Pero pregunto yo, ¿no fue Lazo el que 10 años se pasó diciendo que no iba a subir impuestos y cuando llegó subió impuestos? Que Ujú. nosotros teníamos que tolerar una traición a una promesa que se le hizo a la gente. No, desafortunadamente creo que no nos hemos adaptado a la nueva forma de consumir información que tiene la gente y ahí hay un error grave. Sin embargo, esos y otros errores nosotros lo estamos analizando a la interna para corregir. Nosotros somos gente frontal que asume sus responsabilidades y que sabe poner las barbas en remojo para corregir, que es lo importante. De aquí en adelante, yo creo que a partir de octubre verás a un partido social cristiano mucho más activo, tanto en la propuesta como en territorio. Nosotros nos estamos reagrupando para saber lo que sabemos hacer, servir a la gente con eficiencia, calidad y cobertura. Sobre la asamblea, Sí, una cosa igual dale, dale. antes. Tú Interrúmpeme decías, porque si no es un monólogo, sí, hermano. sí, no te preocupes. Tú decías algo que me llamó mucho la atención. No supimos igual vender el tema de ser antagónicos al corrismo. Hoy en día, igual el corrismo está en horas débiles. ¿Hay que ser antagónico al corrismo hoy en día o hay No, que ser antagónico del novoísmo hoy en día? no, hay que hacer antagónicos a los problemas que tiene la gente. Mira, a nosotros nos critican y sale el novoísmo y dice, es que el Partido Social Cristiano tiene un acuerdo con el correísmo, que sí que no, porque criticamos que el presupuesto general del Estado no tenga un fuerte componente de inversión. Pero después la gente se queja de que no hay obra pública. Y la obra pública es fundamental para la generación de empleo. Que son, ustedes quieren molestar a Novoa, porque criticamos que no haya medicina en los hospitales, porque criticamos que no le den mantenimiento a los equipos, porque criticamos que no haya contratación de médicos en áreas que son fundamentales para atender a la gente. Pero si eso es lo que quiere la gente. Viste lo de Entonces, los quirófanos ahorita también, te- en el eh, Albert Gilbert. oye, en el Abel Gilbert de 11, 7 no están funcionando, se están demorando más de 80 días en darle una cita a la gente, pero más que eso, las preguntas, y esto es lo que yo pongo sobre la mesa, ¿el modelo de reacción funciona o tenemos que cambiar a un modelo estilo Singapur de prevención en el cual con una inversión más pequeña, con hospitales pequeños, bien ubicados, con sistemas de Ujú. base de datos integrados, convocar a la gente con las distintas estaciones que hay en el año, porque ya sabemos cuáles son las enfermedades que hay. Por ejemplo, acá, Ujú. en invierno, ¿cuáles son las enfermedades que más hay? Respiratorias. Entonces, si tú tienes un sistema de prevención en el cual se convoca a la gente para chequeos, exámenes, vacunación y la medicina correspondiente, ya la gente no se enferma. Si no se enferma, tiene más recursos, tiene gente saludable y un sistema de salud mucho más eficiente. ¿Se lo puede aplicar? Por supuesto que se lo puede aplicar. Acá no se trata de ser opositores o antagónicos ni al correísmo ni al novoísmo. Yo detesto los ismos. Me parece que nadie es tan importante como para que le pongan su nombre a una tendencia.
Hay que ser antagónicos a los problemas de la gente. Eso sí, no por criticar ni con insultos. Hay que ser antagónicos con propuestas para solucionar los problemas de la gente. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Ojalá que encontremos el método correcto para llegar al corazón de la gente que el día de hoy se siente afectada porque no hay obra pública, no hay empleo, la carestía de la vida es brutal, el Ecuador está carísimo, no hay medicina, no hay salud, hay planteles educativos que están cerrados, hay padres de familia que tuvieron que comprar hasta los pupitres para que sus hijos La puedan verdad que sí, estudiar. la deserción El escolar. día de hoy el gobierno no está pudiendo cubrir los derechos de la gente. Y ante eso hay que plantear propuestas. Que tenemos un presupuesto general del Estado rígido, que nos obligan a tanto. Te obligan a invertir un porcentaje en educación y en salud. ¿Y lo estás haciendo, sí o no? No. Ok, Ah, que vas a pagar más de 3.700 millones de dólares en intereses de la deuda. Siéntate, busca una reestructuración de la deuda, que quede plata líquida para invertir en el progreso. Apuntemos al crecimiento económico. Te pregunto yo, ¿por qué Perú, con más inestabilidad política que el Ecuador, desde el 2015, donde se firmó su ley de alianzas público-privadas, el mismo año que el Ecuador, tiene más de 280 proyectos con casi entre 50.000 y 60.000 millones por esta vía, y el Ecuador tiene 5 proyectos, uno está en la justicia con una inversión mínima? Este ujú, país, para finales del próximo año, va a tener 72.000 millones de dólares de déficit en proyectos de infraestructura como agua potable, vías, telecomunicaciones, sistema energético, etcétera. Entonces, analicemos las condiciones para reformar la ley de alianzas público-privadas, construyamos seguridad jurídica y confianza para que vengan los inversionistas nacionales e internacionales a invertir en el Ecuador. Te sí, pregunto más que algo, nada los internacionales. ¿qué inversionista viene si cada 2 meses tienes un económico urgente con todos impuestos tapiñados por debajo? Nadie. Parte fundamental para generar inversión Sí, es de seguridad paso jurídica y económicas confianza. urgentes, como bien dice la Escúchame, palabra, al apuro y mal no, redactados, no, y no, por eso hay que problemas, no pues. son económicos urgentes, Por violando ahí la podemos unidad de empezar. materia. Pero mira, nadie viene donde las reglas del juego no están claras. Si tú vas a jugar un partido de fútbol y te dicen, oye, vas a comenzar 11 contra 11, pero hay posibilidad que en el minuto 25 tú seas 8 y el otro 11. Aguanta, pana, no juego. Claro. No juego. Entonces, esas cosas hay que analizarlas. Tenemos que construir seguridad jurídica, confianza y fortalecer la institucionalidad en el Ecuador para que vengan a invertir y apuntalar el crecimiento económico. Y el Estado, fortalecer la inversión en todos ellos que son derechos de la gente para construir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y con oportunidades para todos. Sobre la Asamblea. Sí, le iba a preguntar también de la asamblea, Mira, agregarles, pero ¿cómo está la relación con los asambleístas de las seis bien, actualmente? Bien. bien, ¿No bien. están como Pachacuti, que andan No, ahí que bien, se jalan de las greñas? desafortunadamente este periodo se parece mucho al del 13-17, cuando Gabriela Rivadeneira fue presidenta de la misma, ¿no? Ok. Tienes una mayoría que no analiza, simplemente alza la mano y se acabó, con una diferencia. Ujú. Ella planteó algo, Por lo menos los de las seis sí hablan, ella no pasan planteó leyendo, pues. ¿No? algo que le causó mucho daño al Ecuador, que es la lucha de clases sociales. Yo nunca me olvidaré ese discurso de ella, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda. Acá no se plantea eso, pero los ricos festejan y los pobres sufren, y eso es grave. Bueno, mira tú, con lo que decías de las seis, vamos a ver caras nuevas, ¿hay algún tipo de Yo nuevos te lo perfiles? pregunto al revés y se lo pregunto a la gente que está en las redes sociales que quizás no se acuerda cómo era Guayaquil porque nació cuando ya había aeropuerto, cuando ya tenían un buen terminal terrestre, cuando ya había agua potable, alcantarillado. Yo tengo 43 años. Yo nací con los túmulos de basura cuando el aeropuerto era una cochinada, el terminal Ujú. terrestre no podías ir y en el municipio vendían seco de chancho y ceviche. ¿Sí te acuerdas, no? Bien, eso no pasa. Todo eso lo cambió la 6, le dio orden a la ciudad, la limpió, mejoró su infraestructura y la modernizó. Te pregunto yo, y le pregunto a la gente, ¿puede haber una renovación de la 6 sin caras nuevas, sí o no? Más bien yo se lo pregunto a la gente, yo creo que no. Eso no significa excluir a quienes estaban, pero sí tiene que construirse sinergia entre la experiencia de los mayores y la fuerza de los jóvenes para adaptar las propuestas que tenemos a las necesidades de la sociedad
moderna. Eso sí tenemos que hacer, sin excluir a nadie. Creo que tienen que haber caras nuevas. Creo que las propuestas bases que van ligadas a la doctrina social de la iglesia tienen que mantenerse. La eficiencia administrativa va a ser fundamental, mucha inversión, poco gasto, complemento con el sector privado para impulsar Ujú. el desarrollo y la mano dura contra el crimen organizado, entendiendo que el primer rol de una institución es atender a todos, pero sobre todo a los que más lo necesitan, con calidad, calidez Jorge, y cobertura y con amor y en solidaridad. el caso de la abogada Cintia Viteri, ¿qué nos puedes decir? Porque mucho se ha escuchado también de que está coqueteando con ADN, que se busca un proyecto político y que ya con ustedes, eh, No he hablado con ella hace algún tiempo, sin embargo, le deseo lo mejor. Siempre le voy a tener gratitud, tengo una buena relación con ella, pero de política no hemos hablado hace mucho tiempo. Te mentiría si te diría lo contrario. Así que no sé si está coqueteando con alguien o no, no puedo contestar lo que desconozco. ok, muy bien. Muy bien, 12:25 del mediodía, nos quedan 5 minutitos más de programa, así que vamos a aprovechar para decirle unas dos, tres últimas preguntitas más. Oiga, como comentario así un poco jocoso, siempre Mm. se bromea un poco que Aquiles trata de ser mucho la figura de Nebot, en el habla, en la forma de comunicarse y todo. ¿Qué opinas de eso? Primero, O sea, lo digo por más que nada, por ejemplo, en la sesión solemne, ¿no? Mucha gente primero, llegó a compararlo en primero, redes sociales. déjame reírme. Y segundo, déjame callarme. Cuidado, te contesto una estupidez con otra. Pero no puedes comparar a un tipo que lee hasta una frase de Carlos Julio que la conocemos todos con un tipo que podía hablar una hora sin leer. Entonces, comencemos por ahí. Entonces, por Bueno, favor. bueno, muy bien. Vámonos ya un poco más a nivel. Ojo, que no estoy atacando nada, estoy diciendo la verdad. Oh, no, está bien, Pues, es lo que es. Para ir cerrando, vi uno de tus tweets también esta semana sobre el ¿cuál de tema de todos? Milei, Ah, sobre el tema de Milei, Argentina y más o menos, y mucho debate también en redes sociales sobre lo que podría ser un abreboca acá también en Ecuador. ¿Lo ves a así? ver, ¿Cómo es tu diagnóstico también? Y mucha gente a ver. diciendo que, justificando lo que pasó en mm, Argentina, diciendo que Buenos Aires es el Manaví de Ecuador, pues No, por no, eso no, es no. que hubo A ver, esa decisión allá. yo estudié allá. Yo mi primera maestría, tengo dos, la hice allá y vi año y medio allá. Es totalmente distinto, ¿no? Si bien es cierto, es verdad que en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo, peronismo, siempre ha tenido un éxito, primero con Scioli, que fue quien perdió con Macri Ujú. la presidencia, y después con el ministro de Finanzas de Cristina, Axel Kicillof, lo más parecido a Andrés Arauz que puede existir, así que yo no entiendo cómo gana, ¿ya? Claro. Eh, eh, no es así, pero sí es un revés para mi ley que desde mi punto de vista tiene que comenzar a entender que la austeridad no funciona. Una cosa es recortar lo que es ineficiente y priorizar los recursos en aquello que funciona y que es eficiente. Y otra cosa es la austeridad. Mire, aquí los neoliberales criollos, como les digo yo, nos quieren plantear la austeridad, pero después te hablan de Estados Unidos y te hablan de muchos lugares. Te pregunto yo, ¿qué potencia del mundo aplica la austeridad? Nómbrame una. No, la verdad no, todas Si me terminan siendo de dices la misma tierra. Irlanda, te voy a decir Irlanda no es una potencia. No, pues me Ya. estás diciendo potencia, por eso no. Ninguna. La verdad es que no. Todas han logrado un complemento equilibrado entre la inversión pública y privada para construir desarrollo. Entonces, la austeridad no funciona, no va a funcionar en Argentina, no va a funcionar en el Ecuador. Y si no se atiende las necesidades y las expectativas que tiene la Ujú. gente, la forma que tiene la gente de demostrar su desazón es con el voto. Entonces, ya le pasó a Milei. Ojo que le podría pasar al presidente en la consulta o en las seccionales, pero no significa que solo sea para el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo fuera el único que desde mi punto de vista no lo está haciendo bien acá, es una cosa, pero me vas a decir que los gobiernos locales lo están haciendo mejor que el Ejecutivo. No, desde No, mi punto de la vista verdad los que no. dos lo están haciendo mal. Entonces sí creo yo que si esto continúa así, la gente va a buscar otras opciones que puedan darle respuesta a sus problemas. Eso es lo que yo Hay creo tercera vía. La debe, 6 es la tercera vía. Hay tercera vía. yo creo que las seis, en tanto y cuando tenga una renovación importante y mejore los canales por los que comunica, puede ser una tercera vía. Y no me cierro
al diálogo y a conversaciones con aquellos que tienen similitud conceptual con nosotros. Porque mire, uno de los problemas que hay acá también, y yo lo digo siempre, hay mucha mezquindad. Yo coincido contigo en esto, pero tú estás en un partido y yo en el otro. ¿Por qué? Pues, que no se van a hacer una alianza, vamos a unas primarias. Y que el que tenga el favor del pueblo represente a ese pensamiento, a ese Ujú. concepto. Pero desafortunadamente en el Ecuador hay mucha mezquindad. Ojalá que entre quienes coincidimos podamos o fortalecer una alianza o al menos construir un sistema de elecciones internas que nos permita que la tendencia, el concepto, la postura, la propuesta tenga una sola representación. Muy bien, Jorge, la última pregunta y con eso nos estamos Encantado. despidiendo aquí del Info Express de hoy. Lo que ha pasado también estas últimas 24 horas con esta entrevista curiosa entre Rafael Correa y Nicolás Maduro. ¿Qué análisis tienes en que el correísmo, que a pesar de que siempre se lo está vinculando tajantemente con este personaje, le siguen dando disparos en la Yo pierna creo, con este tema? yo creo que le, Y el cartel de los soles también, ¿te a ver, parece que existe? a ver, Porque además mencionó al inicio de la entrevista me mencionaste otros clanes que claramente están te súper voy, conformados. ¿Pero qué opinas? te voy a decir lo que pienso. Institutos de inteligencia dicen que existe el cartel de los soles. Yo creo que Diosdado Cabello y Maduro Ok. tienen relación con el narco, sí o sí. Bien, Correa, a mí no me gusta hablar de Correa ni del correísmo porque no me involucro en lo que pasa en otros lados, pero él, desde mi punto de vista, equivocado, está siendo frontal. Está manteniendo una tesis que él ha sostenido desde el inicio. Esto no es nuevo. Toda la vida ha Bueno, no lo mantenido había visto así, pero la es misma real. tesis. Desde mi punto de vista, equivocado. Pero él está manteniendo esa tesis que fue la que ha mantenido toda la vida. Así que yo lo puedo criticar por equivocado, porque pienso que lo está. No por no ser frontal en ese sentido. Más bien, me pregunto, ¿quiénes son los que no están siendo frontales? Aquellos que se han beneficiado de los votos de la RC y de Correa, sabiendo que esa es su postura y que ahora por coyuntura lo critican. ¿Quiénes son los que no son frontales? Entonces, sobre ese tema, yo creo que Maduro y Diosdado Cabello Hay tienen algunos por relación con ahí narco. que quieren Ahora, ser morados por ahora, ahí. también te quiero decir algo, porque el otro día en las redes sociales vi una abominación, un presidente ecuatoriano pidiéndole a una potencia extranjera que bombardee al territorio nacional. Ah, sí, sí, es verdad, lo vimos Perdóname, ahí en qué, cadena qué internacional. falta de amor por la patria y civismo. Y te voy a regresar a algo. Cuando yo era director de la DACE, incorporé un libro y una materia en los colegios particulares populares, el de desarrollo humano integral, en Ujú. el cual se daba clases de ética y civismo, justamente para no tener ese tipo de declaraciones. Porque una cosa es que uno esté de acuerdo con colaboración entre el ejército ecuatoriano y un ejército internacional para interceptar, decomisar y llevar a la justicia a aquellos que están traficando droga, y otra cosa es pedir que se bombardee el territorio nacional en lo que hay ecuatorianos y mucha gente humilde. Entonces, ante eso, para mí siempre tendrá mi rechazo y para mí es una abominación. Eso sí, fortalezcamos la colaboración internacional para desmantelar esas infraestructuras criminales con mano dura cuando tengamos que hacerlo. Y Pero claro, tú como ecuatoriano no puedes permitir, ni puedes solapar, ni puedes aplaudir que venga alguien a proponer un bombardeo en territorio nacional. Me parece de lo más abominable que he visto en los últimos tiempos. la verdad que sí, la gente creo que se lo hizo notar también bastante en redes Por sociales. favor. Bueno, muy bien, Pero por eso incorporamos la materia civismo, para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. muy bien, 2:33 del mediodía. Fue un placer, Jorge, de verdad. Ha No, sido gracias a un ti. verdadero gusto tenerte aquí. Creo que hemos hablado bastante de muchos temas. Es impresionante cómo en, creo que una horita, porque creo que fue una hora, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí, una horita. Abordamos bastantes temas, entre esos, bueno, el tema de los puertos en Guayaquil, también hablamos de Guayaquil, la inseguridad de la misma, un poco de las autoridades también que actualmente, bueno, tienen a cargo la ciudad y otras situaciones más de coyuntura política del país. Nos estamos despidiendo aquí con el Info Express. Gracias. Se nos quedó varias noticias, la verdad. Pero bueno, prometemos mañana hacernos un programa más extenso contando tal vez algunas cosas que ya por cuestión de tiempo no pudimos abordar el día de hoy, pero creo que el invitado lo valía, la No, gracias. conversa lo valía y los temas lo valía.
Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo el día de mañana, asimismo a partir de las 11 de la mañana con la mejor información que se suscita en Guayaquil, el país y el mundo. Nos estamos viendo, Andrés Herrera. Los saludos, fue un placer estar con ustedes.